real good individual to start the class with. One that when you look at this heifer, she's certainly not the tallest one in the group, but she's the heifer with the most muscle expression, particularly where it counts, right down her top line, from her back, her loin, and her rump. Muy buena hembra para empezar esta categoría. Es una hembra que cuando ustedes la observan tiene una característica importante y es la definición de su musculatura, sobre todo en los lugares donde importa, que es el dorso, el lomo y la parte de atrás de la cadera. I really like the hump placement and the hump design on this female. I like how the hump sits square in over those shoulders. También le gusta mucho la forma de su jiba y la posición, cómo se sienta esa jiba sobre sus hombros. This is a female, doctor. When you watch her walk, she's got a really nice wide base to her. I like that about her. She tracks wide. She's telling me that she's got muscle expression, that muscle is there. It's not feed, it's muscle, and for that reason she goes first. Es una hembra que cuando él la ve le gusta mucho la amplitud que tiene. Él cuando habla de amplitud es la separación de cada una de sus patas y cada una de sus manos. Cuando él la ve caminar, él se da cuenta que ahí hay musculatura y eso es lo que a él le indica la expresión de musculatura natural que ella tiene. The heifer that goes in second place is one that when this gentleman gets her set up, that's a real pretty heifer. She's really pretty and attractive from the side. La hembra del segundo lugar es una hembra que cuando el manejador la posiciona de manera correcta es una hembra muy atractiva que llama mucho la atención. She's a female. If I'm going to change her a little, I'd like to see her a little stronger right in behind her hump. I'd like to give her more natural muscling when you look down her top line. She's a little bit narrow when you compare her to the heifer that wins the class. Es una hembra que le gustaría a él que tuviera una mejor amplitud detrás de su jiba, que fuera una región mucho más fuerte y mucho más ancha. Él considera que es un poco estrecha esa región dorso-lumbar cuando la compara con la hembra del primer lugar. Very good, very functional female, a lot of future in this one. Muy buena hembra, muy funcional, tiene un muy buen futuro esta hembra. The heifer that goes next is one that's medium size. She's one that's probably carrying the most condition of any in the group. She's got a little more brisket. I just like to lean her up a little bit. She's getting a little bit too much condition, too much fat. La hembra del tercer lugar es una hembra de una talla media. Definitivamente ella es la hembra que tiene una mayor condición en este momento. Tiene demasiado grasa en el pecho. Él le gustaría que estuviera un poco más limpia en esa región y en toda ella. But a very nice female. The next two females Pero una hembra muy buena. The next two females in fourth and fifth place are real long-bodied females. They're females that I would like to see them a little more level down their top line, and they get a little bit heavy for me in those shoulders. Both the fourth and fifth place heifer, they're a little coarse in those shoulders. Just like to change the angle of those shoulders, make them a little more feminine. La hembra del cuarto y del quinto lugar son hembras que le gustaría que tuvieran unos mejores hombros, que tuviera una mejor angulación en sus hombros. Two functional females. Dos hembras muy funcionales. Congratulations. Felicidades. Gracias, señor juez. Resultados para el grupo número 4. Primer lugar, placa 20, Virginia de Montebello, de Agroproyectos Montebello. Segundo lugar, placa 21, Montebello Noble Bimba, de Agroproyectos Montebello. Tercer lugar, placa 19, Miss Montebello, de Rubén García Osorio y Rubén García Carrera. Cuarto lugar, placa 18, Miss Montebello FIP, de los mismos propietarios. Quinto lugar, placa 17, Montebello Vitrina Lola, de Agroproyectos Montebello. Dejamos primero y segundo lugar
en la antepista y pasamos con los 2 ejemplares que participan por el grupo número 5 con las placas 22 y 23. Got a really nice medium-sized heifer to start the class. Tenemos una bonita hembra de talla media para empezar este grupo. I think when we look at this heifer from the ground up, what really sets this heifer apart from the heifer in second is just her base width. She's wide through her chest floor, and she's wide through her rear legs. She just has more overall capacity and natural muscle. Cuando nosotros observamos esta hembra alrededor, la diferencia con la hembra del segundo lugar es nuevamente la amplitud que ella tiene en su base. Ella abre muy bien su pecho y abre también muy bien sus piernas. I really like the level top line of this female in first. She's got good pigmentation. Le gusta mucho también la nivelación de su línea superior y también le gusta mucho su pigmentación. The heifer we have standing in second, she's a taller heifer, but she's one that I just need more capacity. I'd like to level her out down her top line and give her more base width. She tracks just a little bit narrow when she's walking. She keeps those back feet close together. I'd like to open them up. La hembra del segundo lugar es una hembra que le gustaría que tuviera un poco más fuerte su línea superior y sobre todo que la base de ella, de sus manos y de sus patas también fuera mucho más ancha. Él ve que cuando ella se desplaza, camina y es un poco estrecha al momento de desplazarse en esa región. Quisiera que tuviera una base mucho más ancha.
Two good females, congratulations. Dos bonitas hembras, felicidades. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias, señor juez. Resultados para el grupo 5. Primer lugar, placa 23, Montebello, Jacob Camil, de Agroproyectos Montebello. Segundo lugar, placa 22, 824/0, de Simón Sarabia Córdoba e hijos. Las dejamos en la antepista y pasamos con el siguiente grupo, grupo 6, que trae 5 ejemplares, con las placas 25, 26, 28, 29 y 30.
Dale vuelta y la vas a ponla aquí. La vas a parar aquí. Ahí para. I think we have a really nice gray Brahman heifer to start this class. One that when we look at her from the ground up, she's very correct in her structure and her feet and legs. Una bonita hembra para empezar esta clase, bonita hembra Brahman Gris. Cuando las observan del suelo hacia arriba, ven que tiene una buena estructura. She's a female that has got some good length of body. She's got a lot of capacity and rib shape. Es una hembra que tiene muy buen largo corporal, tiene una muy buena capacidad y un buen arqueamiento de costillas. I like the femininity of this heifer. I like how her shoulders angle into her body. She's really long and very thin neck, very small head, just a real nice heifer. Le gusta mucho su expresión de feminidad, una hembra que tiene una buena angulación de sus hombros, así también un cuello descarnado, le gusta mucho la feminidad. The heifer that comes in second place, this is a real pretty heifer. From the side, she's probably the nicest looking heifer in the class. La hembra del segundo lugar es una bonita hembra que cuando uno la ve de costado es una hembra muy atractiva. I really like how her neck comes out of the top of her shoulders. She's very high-headed, very alert, very feminine through her shoulders and neck. Es una hembra que cuando ustedes la observan, cómo sale su cuello, su cabeza pequeña, le gustan mucho sus hombros y la feminidad. Very long and level down her top line, good capacity, good muscle. Una hembra muy larga en su línea superior, con mucha capacidad. I'd like to change this heifer a little bit in her hind leg. She gets a little bit straighter there when she takes a step. I'd like to give her more flexibility. If we can do that, then she goes to first place. But she's a little bit restricted off of her hind legs. She's a little bit straight in those hocks. Es una hembra que en sus aplomos posteriores él considera que tiene sus corvejones un poco rectos, le gustaría que fuera más flexible en esa parte. Si ella tuviera una mejor angulación de corvejones, seguramente estaría en el primer lugar. The heifer coming in third place, this is the biggest heifer in the class. She's got a lot of length of body, really nice feminine heifer. La hembra del tercer lugar es la hembra más grande de esta clase. Es una hembra que tiene un muy buen largo corporal. For me, when I look at this heifer, she gets a little bit flatter sided. I just want to see more muscle expression in a heifer this large. Es una hembra que le gustaría verle un poco, que no estuviera tan plana en sus lados. Le gustaría que fuera una hembra ya de este tamaño con una mejor expresión de musculatura, más convexa. I'd like to see a little more level over her hip from hooks to pins. Y le gustaría también que tuviera un mejor nivel en su cadera, visto del hueso de los ilion hasta la punta de la nalga, que esa nivelación fuera mucho mejor. Excellent hump placement, very feminine shoulders, neck and head. Una excelente posición de su jiba, hombros, cuello y cabeza. The heifer that comes next is a real deep-bodied female. There's a lot of capacity in this heifer. I like her muscle pattern, very deep-bodied, very capacious. La hembra que sigue es una hembra de mucha capacidad, de mucha profundidad. Es una hembra que le gusta mucho por la conformación y el patrón de musculatura que muestra. I'd like to change her off of her hind leg set. She's got a little too much angulation when you watch this heifer walk. Her back leg step far underneath her body. It causes her hip to slope so slightly. If we could just straighten it up, those hind legs, I think we'd like her better. Es una hembra que cuando ustedes observan la angulación de sus corvejones, él considera que es mucho más angulada de lo que debería de ser, lo que hace que cuando ella camine tiende a meter sus patas mucho hacia adelante
y eso es debido a que su cadera es un poco inclinada y eso causa esa angulación de sus aplomos posteriores. Then we have a real nice, attractive heifer, really straight in her lines. I just need to see more capacity with a heifer this size. La hembra del último lugar es una bonita hembra, sin embargo le gustaría verla con una mejor capacidad cuando vista de costado. Congratulations. Felicidades. Gracias, señor juez. Resultados para el grupo 6. Primer lugar, placa 29, Miss Parota de JA 762 del 0 de José Alfredo Arellano Jaimes. Segundo lugar, placa número 26, Francesca de Hermanos Barba Morales. Tercer lugar, placa número 30, Miss Tabasco Comet de Hermanos Peláez Pérez. Cuarto lugar, placa 25, 248 del 0 de Hermanos Rovirosa Aguilar. Quinto lugar, placa 28, Miss Parota de José Alfredo Arellano Jaimes. Pasamos a la pista los 3 ejemplares que participan por el Campeonato Becerra, por el grupo 1, por el grupo 4, perdón, primer lugar con la placa 20, grupo 5 con la placa 23 y grupo 6 con la placa 29. Así también están preparadas para entrar los segundos lugares del grupo 4, placa 21, del grupo 5, placa 22 y del grupo 6, placa 26. Para llevar a cabo el juzgamiento de la campeona Becerra y una vez que se obtenga la campeona reservada Becerra. These heifers are walking around the arena. One thing I want you to notice is these heifers are very correct structurally. When you look at them from the ground up, they're really good in their feet and legs. Cuando ustedes observan estas hembras caminar, la ven desde abajo hacia arriba, ven que ellas se desplazan muy bien, tienen muy buenas manos y patas. These females are all very feminine made. We like how the angulation of their shoulders, their long neck females, very small headed, just really nice feminine females. Las 3 hembras muy femeninas, les gusta mucho la angulación de sus hombros, la forma lanzada de su cuello hacia arriba, hembras muy femeninas. I like the capacity of all 3 of these heifers. All 3 of these females have good natural muscling. Le gusta también la capacidad de estas 3 hembras, 3 hembras que muestran también muy buena musculatura natural. I'll show you the heifer I like the best today. Ahorita les va a mostrar la hembra que a él le gusta más. Obtiene el Campeonato Becerra el ejemplar con la placa número 20, Virginia de Montebello, 2126/0 de Agroproyectos Montebello. Y dejamos en la pista a el ejemplar segundo lugar de su grupo con la placa número 21.
we bring in that second place heifer, one that's a little bit taller in frame size than the champion. Entra el segundo lugar de la categoría donde salió la campeona. Es una hembra de una talla mucho mayor que la hembra campeona. She's a female that we talked about her in class having a lot of future. I think once this female 5 or 6 months from now gets pregnant, I think I'll like her a lot better. Es una hembra que, como le expresó en su categoría, tiene mucho futuro, una hembra que él considera que de aquí a 6 meses o cuando se encuentre gestante, ella va a lucir mucho mejor. Today I'm going to go with the oldest female on the end, this entry number 29. That'll be our reserve division champion. Sin embargo, para la campeona reservada, él se va a ir con la hembra más grande de este grupo. La hembra que tiene la placa número 29 es la que va a designar como la campeona reservada, Becerra. La campeona reservada Becerra es el ejemplar Miss Parota de JA 762 del 0 de José Alfredo Arellano Jaimes. Felicitaciones a los criadores y propietarios de la campeona Becerra y campeona reservada Becerra. Continuamos.